Hola a todos, sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de economía ambiental. Estamos pues presentando esta semana un tema distinto a lo que hemos venido viendo hasta el momento. Vamos a empezar a hablar un poco de convenios internacionales y aterrizar un poquito en la parte económica de Colombia a nivel nacional. También estoy probando una nueva forma de grabar el sonido. La idea es que comentemos y me digan si se escucha un poco mejor y si logramos mejorar las condiciones del video para que ustedes puedan verlo con más claridad en sus equipos. Entonces, bueno, iniciamos con esta clase de cooperación y economía internacional. Entonces vamos a hablar un poquito de varios temas de cooperación internacional. Vamos a hablar un poco también de cómo funciona Colombia frente a los instrumentos internacionales como la OCDE, y vamos a trabajar, digamos, de manera muy general el tema económico internacional. Tenemos una serie, digamos, de información y de imágenes en estas diapositivas que no pretenden infringir derechos de autor ni obtener beneficios. Básicamente, como ya lo hemos visto en otras notas sobre derechos de autor, es un tema netamente académico para el desarrollo académico de los estudiantes. Cooperación internacional. Entonces tenemos una serie de tratados internacionales y muchos tratados que se han venido trabajando a nivel Colombia desde 1941 y a nivel del mundo desde 1941. Digamos que el principal hito que tenemos que tener presente dentro de los convenios internacionales, lamento que mi foto creo que en este momento les tapa un poquito la vista. De todas maneras, el primer convenio es la Convención de Washington de 1941. La idea básicamente es que a partir de 1972 inician aquellos o los tratados internacionales más importantes que aplican para nuestro país. Estamos hablando del Convenio de Estocolmo, que es la primera reunión internacional que se hace desde el punto de vista ambiental, donde todos los países llegan a la conclusión de que se tiene que trabajar un tema ambiental pero transversal a nivel mundial, es decir, que todos los países que están enmarcados dentro de la ONU tienen que tener o tienen que estar directamente relacionados con el tema ambiental y todos conversando o hablando un mismo idioma. Tenemos en esta lista temas de biodiversidad marina, derrame de hidrocarburos, biodiversidad de maderas, hablamos de la capa de ozono, y es básicamente un primer listadito. Ya vamos a mirar otros donde sencillamente se resume cómo se va manejando el tema ambiental a nivel internacional y cómo se empiezan a aterrizar todos esos temas ambientales de interés desde el punto de vista mundial o a nivel mundial. Tenemos la conferencia de las Naciones Unidas de Río. Espero que mi foto no alcance o mi imagen no alcance a tapar el año. Es el año 1992. Estamos hablando básicamente de una convención donde inició, digamos, el tema ambiental a nivel regional y donde empezamos todos los países a hablar y a propender por el tema ambiental como un todo. Es decir, empezamos todos a trabajar en pro de un objetivo común con respecto al ambiente. Tenemos un tema muy importante en 1995, que es la Convención de Basilea, que habla del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos RESPEL, y es muy importante porque es la primera vez que todos los países se ponen de acuerdo para un tema transfronterizo en general, para un tema transfronterizo de residuos, donde se establece que no se pueden transportar residuos entre países y que los residuos sólidos tienen que ser manejados y tratados en cada país de origen. Tenemos el protocolo de Kioto en el año 2000. Todos lo conocemos, sabemos que es un protocolo muy nombrado a nivel internacional y que ha tenido muchas implicaciones en cuanto a política internacional y sobre todo en relacionamiento con países poderosos como China y Estados Unidos. Colombia, por supuesto, tiene firmado el convenio de Kioto. Nosotros tenemos firmados casi todos los convenios internacionales, pero lo importante es analizar cómo funciona pues el tema a nivel mundial. Tenemos la Convención de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, muy importante, en el año 2002, y cerramos, digamos, esta lista, aunque ustedes pueden ver allí mientras yo voy hablando el resto de los elementos como la regulación de la caza de ballenas. Yo salto, digamos, a los más importantes para Colombia. Tenemos la Convención de París o el Acuerdo de París del 2015 o la COP21, donde Colombia se compromete a una serie de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono al año 2030. Entonces digamos que en este listado tenemos muchos tratados internacionales, todos firmados por Colombia, donde podemos ver que el mundo está propendiendo por el tema ambiental de manera integral, es decir, todos los países se ponen de acuerdo para trabajar el tema ambiental como un todo, y eso es muy importante y muy interesante de tener en cuenta a nivel mundial y a nivel nacional, pues entendiendo que Colombia es un país que no está mal posicionado, ya vamos a mirar, y que adicionalmente está trabajando con muchos países poderosos para trabajar por el ambiente.
Este listado digamos que es redundante, ya lo teníamos ahí. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá establece o nos dice qué es la OCDE. La OCDE en cooperación, o vamos a empezar, empecemos primero por el concepto de cooperación y ya hablamos un poco de la OCDE. La cooperación básicamente es una forma en la que los países se ponen de acuerdo para ayudarse. Cooperación quiere decir ayuda. Entonces, básicamente la cooperación internacional no es más que una unión de países que propenden por un tema específico y que se unen para ayudarse. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización de países adinerados, es decir, es una organización de países ricos que se juntan para trabajar temas en común y para trabajar o propender todos por objetivos comunes, es decir, que todos los países que están dentro de la OCDE trabajen para ser mejores y para ser más fuertes. Colombia es un país que forma parte de la OCDE, entonces digamos que esto es algo curioso porque normalmente usted dice, bueno, pero nosotros tenemos la tendencia como colombianos a pensar que Colombia está mal, que Colombia no es poderoso, que Colombia no es fuerte, que Colombia tiene muchos problemas. Y pues sí, Colombia tiene muchos problemas, pero es importante que usted no se quede allí, es decir, que no sienta que eso es Colombia, porque Colombia es un país muy bueno, muy interesante, que está surgiendo a través del tiempo y que se está posicionando muy bien. Digamos que este tema del COVID en este momento frena todas las economías a nivel mundial, sin embargo Colombia sigue siendo un país líder en muchos temas. Tenemos acá el listado de países OCDE, son 36 estados. Básicamente si miramos la lista nosotros decimos, bueno, pero Colombia qué, o sea, Colombia cómo llegó a esa lista, es decir, está Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Países Bajos, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, es decir, países que siempre hemos considerado como muy alejados de Colombia. Sin embargo, la lista también podemos ver que tiene países muy cercanos a nosotros. Está Chile, por ejemplo, dentro de esta lista. Está Portugal, está España, que si bien están en Europa, son países que no son tan fuertes como el resto de los demás países de la región. Está México. Entonces digamos que es una organización, o como su nombre lo dice, es una organización para la cooperación, es decir, para la ayuda y el desarrollo económico de todos como un grupo. Es decir, es un club de países ricos, es un club de países adinerados y un club de países a los que les va bien, y ahí está Colombia. Entonces digamos que vamos a mirar cómo está Colombia frente a la organización en general. Sin embargo, lo que quiero que veamos es que esto es positivo. Muchas personas dicen, ¿qué hace Colombia en la OCDE si Colombia no está para eso? Colombia debería estar en Mercosur o en el Pacto Andino o en cualquier otro grupo, digamos, de países que sean más parecidos a él. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, que soy su profesor y su guía en este tema, para mí es todo lo contrario, es decir, Colombia debe estar con los países que están bien, pues para que nosotros lleguemos a estar bien. Si estamos en un momento en el que queremos llegar a ser mejores, pues tenemos que juntarnos con los países que están bien. Esa es mi óptica. Si hay países que tienen más dinero, países que tienen mejores cosas, como Alemania, que tiene grandes tecnologías, que tiene un gran manejo del tema de salud, como Suiza, por ejemplo, Dinamarca, que tiene tasas de mortalidad absolutamente bajas en cuanto a natalidad y en cuanto a mortalidad y morbilidad. ¿Por qué nosotros no nos vamos a juntar con ellos, que son los países verdaderamente poderosos del mundo? Es decir, a mí me parece bien que estemos ahí. Tenemos, bueno, por ejemplo, vamos a empezar a mirar datos de los países OCDE y de cómo estamos posicionados. Si vemos en estas gráficas, estamos viendo la suscripción de banda ancha móvil de la OCDE por cada 100 habitantes. Entonces ahí estamos mirando cómo está el ranking por decirlo de alguna manera, de personas que tienen banda ancha por cada 100 personas en el mundo. Entonces, por cada 100 personas, perdón, por cada 100 personas, ¿cuántos tienen banda ancha? Esto está para el 2017. Si vemos nosotros Colombia, estamos ubicados acá al final de la tabla y estamos bastante por debajo del promedio de la OCDE y de la mayoría de los países. Sin embargo, por ejemplo, analicemos la distancia que hay entre Colombia y los demás. Por ejemplo, estamos hablando de una distancia de no más de 10 puntos, 20 puntos máximo, lo que nos puede llevar a pensar, o 15 puntos, que nos puede llevar a pensar que fácilmente nosotros podemos alcanzar el nivel, por ejemplo, de Grecia, de Portugal o de Eslovenia, de los países que están un poquito más abajo, y posicionarnos y pegarnos ahí. Es decir, no estamos lejos, no estamos bien, pero no estamos tan lejos. No es tan difícil llevar ese o incrementar ese 20%. Digamos que Colombia está trabajando en eso. Miremos, por ejemplo, iniciativas como los kioscos Vive Digital.
Tenemos 7.133 kioscos Vive Digital en zonas rurales. Colombia tiene puntos Vive Digital para la gente, 910 puntos en barrios estrato 1 y 2. Tenemos 949 ya puntos donde la gente puede acercarse a utilizar el internet. Adicionalmente, esa iniciativa Vive Digital está funcionando, se están llevando computadores a zonas alejadas de Colombia. Entonces analicemos muy bien las cosas y aterricemos como colombianos lo que sentimos por nuestro país. Es decir, es importante tener en cuenta que si bien Colombia no está posicionado como Noruega o no somos Dinamarca, pues tampoco somos un país supremamente atrasado. Colombia está trabajando en pro de cumplir con estas cosas. Falta mucho, pero se está haciendo. Entonces mantenga la esperanza, es decir, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar un poco en la esperanza, trabajar un poco en el posicionamiento económico de nuestro país y que todos entendamos que Colombia está mucho mejor de lo que nosotros mismos pensamos. Miremos acá, por ejemplo, los matrimonios a temprana edad, América del Norte y América Latina, en mujeres de 15 a 19 años, es decir, el matrimonio temprano se establece entre los 15 y los 19 años. Las personas o las mujeres que se casan eh, a temprana edad o las personas que se casan a temprana edad tienen unas condiciones de vida muy, digamos, muy malas. Es decir, generalmente son mujeres que no alcanzan la escolaridad, no logran terminar el bachillerato, no logran acercarse a la pues a su, por decirlo de alguna manera, no logran alcanzar sus objetivos profesionales y realizarse como personas desde el punto de vista profesional. Miremos que Nicaragua, Honduras, Cuba, República Dominicana están muy por encima de nosotros. Hay países donde las cosas están funcionando mejor, por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Menos del 5% de esta población está, digamos, casándose a temprana edad. Colombia está en la mitad. Es decir, como vamos a ver de aquí en adelante, generalmente cuando se analizan estas gráficas, Colombia está ahí, es decir, está en la mitad, lo cual no es ni bueno ni malo, pero digamos que estamos en un punto en el que nos queda más fácil ir para arriba y mejorar que ir para abajo y estar peor. Entonces, obviamente analicemos este ejercicio. Si usted analiza a las personas que están en su entorno, sus amigas, sus amigos, sus familiares, sus primos, usted se va a dar cuenta que no estamos como en la India. Es decir, no, la gente acá en Colombia no se casa a los 12 años ni se casa a los 11. Es decir, yo no estoy casado, la mayoría de las personas que ustedes conocen no están casadas, ustedes no están casados. Entonces, si analizamos este proceso nos damos cuenta que si bien Colombia le falta mucho, la realidad es que lo normal es que las personas no se casen a temprana edad. Es decir, tenemos bodas muy ideales, la gente se casa a una edad considerablemente alta, la gente se está casando en Colombia entre los 25 y los 35 años, se están haciendo bodas normales. Acá no tenemos, por ejemplo, problemas como en el resto del mundo de matrimonios arreglados. Tenemos matrimonios terriblemente feos como este que estamos mencionando acá. Dentro de estas imágenes aquí, pues no sé si ustedes vieron ese momento del matrimonio de Mr. Black, pero es bastante curioso. Entonces, digamos que ahí les dejo la curiosidad para que vayan y lo miren en internet. Entonces tenemos matrimonios malucos, pero no tenemos matrimonios a temprana edad. No es una cosa supremamente, no es una cosa común, no es una cosa que pase con normalidad como pasa por ejemplo en la India. Entonces, por ejemplo, ahí vamos mucho mejor que muchos países de Asia. Gastos en salud. Si bien nuestro sistema de salud tiene muchos problemas, Colombia tiene muchos problemas, no falta el dinero, sino sobran los ladrones, como dicen las personas que están en esas imágenes de protesta. Las EPS se han convertido hasta cierto punto en un negocio. El gasto en salud como porcentaje del PIB en Colombia es del 7.2 y el promedio de la OCDE, es decir, de los países ricos que les mencioné en la lista anterior, es del 8.8 del PIB. Tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos gasta el 16.9, Suiza el 12.2 y Alemania el 11.2. Si analizamos la distancia que existe entre Colombia y el promedio, no es muy grande. Entonces, cuando estamos en este grupo de personas adineradas o de países adinerados, precisamente para eso estamos. Nos falta tan poquito, estamos tan cerca del promedio, que lo que tenemos que hacer es básicamente trabajar con estos países adinerados para propender llegar o para tratar de llegar a ese porcentaje medio de la OCDE. Eso es precisamente el objetivo que tenemos que cumplir y eso es lo que Colombia debe trabajar como país. Entonces, si analizamos la distancia que existe entre el promedio de la OCDE y Colombia,
nos damos cuenta que no es muy grande, la distancia no es muy grande. Y si la distancia no es muy grande, pues en ese caso, básicamente lo que nos va a permitir es trabajar como país de la mano con estos países ricos para que Colombia logre utilizar mejor sus recursos, trabajar mejor esos recursos y lograr el promedio de la OCDE o de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Si me pregunta a mí y si abrimos un debate dentro de la próxima clase, que ese es precisamente el objetivo de lo que estamos haciendo, Colombia no está lejos de cumplir esos objetivos, estamos caminando hacia allá, tenemos muchos problemas, pero si usted analiza, Colombia no es un país que esté tan alejado de los datos como para que no valga la pena entrar en este club y seguirlo intentando. Miremos acá este gráfico, es la distribución de alumnos nuevos, ingresos en educación terciaria por campos, es decir, son los nuevos ingresos de los estudiantes a las carreras. Normalmente hablamos de tecnologías de la información, ciencias naturales y matemáticas y las ingenierías, producción industrial y construcción. Entonces miremos, por ejemplo, Colombia está acá. Si analizamos las ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, Colombia está no está por debajo de la mayoría de los países en promedio. Las tecnologías de la información sí, es decir, Colombia no es un país donde las carreras de tecnologías de la información sean lo suficientemente fuertes como para que podamos trabajar en esos ejercicios, y sin embargo lo que estamos tratando de ver en esta tabla también es la proporción de mujeres en estos campos, es decir, qué tantas mujeres existen en proporción con respecto a esto. Hay un video que va a salir esta semana, el día miércoles, que es un video con una mujer ingeniera donde quisiera que ustedes también conversen con ella y se den cuenta que no es que Colombia es un país donde las mujeres tienen muchas oportunidades y tienen la posibilidad de surgir económicamente y de surgir profesionalmente. Es decir, si bien es un país como todos los países que tienen muchas dificultades, donde las mujeres tienen muchos problemas para sacarse adelante, y en general las mujeres y los hombres, Colombia no es un país fácil, es un país que tiene muchas complicaciones, se van a dar cuenta ustedes que en Colombia es posible y que estamos bastante bien posicionados. Entonces, esta gráfica de nuevo nos permite ver que Colombia sigue estando en la mitad, es decir, cuando analizamos los datos nos damos cuenta que Colombia siempre está ensanduchadito en la mitad. Tenemos los indicadores de calidad de vida en Colombia, entonces vemos que básicamente en Colombia está muy cercano al mismo nivel de empleo, al indicador de calidad de vida del empleo de los países de la OCDE. Estamos un punto por debajo es muy poquito. Sin embargo, si analizamos en el caso de las mujeres, están varios puntos por debajo del promedio de la OCDE y los hombres como tal están por encima del promedio de la OCDE. Entonces, cuando analizamos el tema nos damos cuenta que los hombres en Colombia están teniendo unas buenas condiciones de trabajo y les está yendo pues bastante bien. Sin embargo, las mujeres están un poco por debajo, pero no están tan alejadas del promedio. Lo que tenemos que hacer es evitar las desigualdades, tratar de equilibrar las balanzas, pero es un tema que si se trabaja a través de los ministerios que está buscando crear el Estado, pues podemos lograrlo. Si miramos el tema de la educación, sí estamos por debajo, es decir, Colombia está varios puntos por debajo de la calidad de vida en la educación con respecto al promedio de la OCDE, tanto en hombres como en mujeres como en promedio. Es decir, podemos ver que el trabajo para los hombres en ciertos campos profesionales estamos hasta mejor que el promedio de la OCDE, sin embargo siguen existiendo desigualdades. Ahora, la educación es igual para las mujeres y los hombres. Si usted analiza el caso de ingeniería ambiental, les tengo un dato que no sé si ustedes saben, pero yo tengo un 70% de estudiantes mujeres y un 30% de estudiantes hombres. Trate de mirar alrededor, digamos que los hombres de ingeniería ambiental son benditos entre las mujeres. Entonces analice cómo están distribuidos esos porcentajes, sobre todo en educación. Las mujeres estudian mucho en Colombia, lo cual es maravilloso y no están tan lejos de obtener los mismos resultados profesionales y de empleabilidad que los hombres. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para equilibrar esa balanza, para llevar esos datos a una igualdad y que podamos tener, digamos, condiciones iguales tanto en empleabilidad como en educación para hombres y mujeres. Diferencias entre Colombia y la OCDE. Entonces aterricemos un poco estas diferencias entre Colombia y la OCDE. Si vemos, por ejemplo, el porcentaje de adultos con ahorro en entidades financieras, Colombia en el 2011 estaba en el 9.2 y en el 2014 en el 12.3, es decir, hemos ido aumentando la cantidad de adultos que tienen ahorro en entidades financieras. Por ejemplo, Venezuela no aplicaba, Bolivia no aplicaba para el 2011 y en el 2014 habla de 23.5 y 22.8. Eso en realidad digamos que tiene algunas medidas, sin embargo cuando usted analiza los datos
se da cuenta de que estamos hablando de datos que pueden llegar a no ser reales hasta cierto punto. Miremos el porcentaje de adultos con cuentas en el sistema financiero. Colombia tiene 30.4 personas por ciento en el 2011 y estamos hablando de un 38.4% en el 2014. Estamos lejos en temas financieros de acercarnos a los países OCDE. ¿Qué quiere decir esto? Colombia es un país con mucha informalidad, es un país donde las personas manejan dinero en efectivo, es decir, por ejemplo, se ganan una plata en un negocio y la llevan directamente a sus bolsillos, directo del cliente al bolsillo, por lo tanto no se está invirtiendo en cuentas bancarias, en sostener cuentas bancarias, en mantener procesos de ahorro o establecer cuentas de ahorro. Tenemos una brecha en las tendencias de las cuentas, es decir, que podemos ver que Colombia y la OCDE tienen una diferencia muy grande en temas financieros y eso sí nos mantiene muy alejados. Ahora, los bancos en Colombia están muy poco controlados. Los bancos en Colombia, si bien existe una superintendencia financiera, en general hacen lo que quieren con los costos y es bastante difícil mantener ahorros en nuestro país. Por eso podemos ver que la OCDE tiene un porcentaje muchísimo mayor de establecimiento en entidades bancarias que en nuestro país. Entonces hay que analizar, digamos, esas brechas y esas tendencias para poder ver dónde sí estamos mal, y el tema de los bancos es un tema en el que sí estamos mal. Entonces, si miramos empleabilidad, si miramos calidad de vida en el empleo, si miramos educación hasta el momento, si analizamos un poco el tema de matrimonios en poblaciones jóvenes, de gastos en salud, todo ese tipo de cosas que hemos visto hasta el momento, podemos ver que Colombia está bastante bien. Sin embargo, aquí en las brechas de crédito y en el tema financiero sí estamos bastante mal, y eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos dice lo que dice esta imagen. Podemos ver que esa imagen es absolutamente clara. El que queda en primer lugar no necesariamente se va a poner feliz, y estos somos nosotros, pobres pero felices. Estamos en el average, estamos en el promedio. Entonces es importante ver, por ejemplo, la cara de felicidad que tiene ese niño, es la misma cara de felicidad que tenemos nosotros los colombianos. Es decir, estamos en el promedio pero estamos felices. Si analizamos los datos nos damos cuenta que Colombia no está tan mal. Colombia no está en el punto más bajo de la OCDE, ni está en el punto más bajo de la cadena económica de nuestros aliados. Entonces hay que analizar muy bien cómo estamos haciendo las cosas y cómo vamos a salir de todo este proceso del COVID desde el punto de vista económico, para poder analizar dónde va a estar posicionado Colombia cuando acabe todo esto. Como diría Teresa, no sé si han visto ese meme y esa novela, odio ser pobre, lo odio con toda el alma. Esa frase de Teresa y esa cara de Teresa me parece fundamental, porque precisamente eso es lo que no queremos en Colombia. No queremos alcanzar el nivel de pobreza, no queremos llegar a ser un país que tenga unas condiciones difíciles para sus pobladores, y básicamente entrar en la OCDE para mí es una forma en la que Colombia puede iniciar un camino hacia la libertad financiera pues de la población, hacia la formalización financiera de la población, que la gente tenga cuentas bancarias, tenga acceso a créditos, tenga la posibilidad de invertir en sus propios negocios. Y yo pienso que eso es algo posible si nosotros hacemos las cosas bien en la OCDE y aprovechamos esa experiencia y ese conocimiento que tienen los países desarrollados para poder adoptarlos en Colombia. Ahora, siempre pensando en temas de sostenibilidad, en el desarrollo en tres escalas, es decir, social, económico y ambiental, y que podamos avanzar, por decirlo de alguna manera, en la construcción de negocios que sean sostenibles y en la construcción de modelos que sean sostenibles. Entonces, si miramos esa imagen de Teresa que me da mucha risa, tendríamos que analizar que Colombia tiene que posicionarse mejor, pero tenemos que tratar de desligarnos de ese sentimiento de que nosotros somos un país del tercer mundo, e iniciar un camino hacia el posicionamiento económico de Colombia en el mundo y el posicionamiento de nuestros negocios y de nuestras empresas en el mundo. Colombia en la OCDE. Colombia, a partir del 25 de mayo de hace 2 años, inició el proceso ya final para entrar en la OCDE, y básicamente este año Colombia entró en la OCDE. Es decir, Colombia esta semana que acaba de pasar nos dieron la noticia, o se le dio la noticia a todo el país, de que Colombia finalmente había entrado en la OCDE. Estábamos en un proceso de recategorización y estábamos en un proceso de inserción, no nos habían terminado de dar el aval. Esta semana ya Colombia es un país de la OCDE, por lo tanto en esa lista que les mostré al principio ya Colombia
Colombia se puede colocar y por lo tanto inician las ayudas, inicia la cooperación e inicia ese transporte, por decirlo de alguna manera, de información, de insumos, de saberes, de profesionales, de apoyos y todo ese tipo de cosas para que Colombia crezca. Entonces es una gran noticia, Colombia forma parte de la OCDE, por lo tanto iniciamos o empezamos a pertenecer a ese grupo de ricos y de países bien posicionados, lo que nos va a permitir crecer. Ese panorama, digamos, es muy importante. Colombia tenía un panorama de ingreso a la OCDE hasta esta semana de muchas cosas que tenían que pasar. Sin embargo, como les digo, en este momento ya Colombia está en la OCDE, por lo tanto este panorama queda desactualizado y ya digamos que podemos decir que somos un país de la OCDE. Colombia en la OCDE es Spider-Man. Entonces digamos que para poner el ejemplo clave, Colombia en la OCDE es Spider-Man, es el que tiene menos plata, al que todos ayudan, es el más joven, el amigo del que tiene más plata, es pintoso porque es recursos naturales muy bonitos, es el más joven e inexperto, pero somos un Avenger, duélale a quien le duela. Entonces si usted analiza este ejercicio de Colombia en la OCDE, va a pensar y de aquí en adelante piensa en Colombia como que Colombia es Spider-Man en la OCDE, porque esas características que se cumplen ahí, que son las mismas características que se cumplen en Avengers Infinity War, es exactamente lo mismo. Colombia es el que menos plata tiene, pero está posicionado y está bien rankeado dentro del grupo. Todos lo ayudan, es decir, en momentos dados todos tienen que darle la mano porque no alcanza a pelear de la misma manera. Es el más joven, indiscutiblemente. Es el amigo del que tiene más plata. No vamos a discutir ese tema, pero digamos que Colombia es el amigo de los que tienen más plata. Estamos bien posicionados en cuanto a relaciones internacionales. Tenemos recursos naturales que nos hacen atractivos para el ejercicio. Somos jóvenes e inexpertos, pero estamos ahí. Es decir, imagínese usted la OCDE como los Avengers y piense en Colombia como que está ahí. Entonces no necesariamente hay que pensar que vamos a entrar siendo Iron Man al ejercicio ni que cuando tengamos ese poder vamos a poder estar dentro del grupo. Nosotros podemos estar dentro de la OCDE siendo débiles, pero podemos estar dentro de la OCDE para crecer y para estar mejor. Es decir, el simple hecho de estar en el grupo nos permite posicionarnos y nos permite trabajar en pro del mejoramiento de Colombia. Esto nos permite posicionarnos también por esto que dice acá. Colombia es un país con recursos naturales, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Tenemos entonces la escala muy bien controlada de servicio ecosistémico, función y valor, y esos valores son los que nos permiten también ingresar a este grupo. Es decir, el hecho de que tengamos valores y servicios ecosistémicos que ofrecer a los integrantes del grupo nos permite posicionarnos y nos permite estar bien parados, por decirlo de alguna manera, frente al resto de los que conforman este club. Hay varios tipos de cooperación internacional. Entonces vamos a mirar los tipos de cooperación internacional para entender a qué nos referimos con esta cooperación desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista económico-ambiental. Una vez analizamos, digamos, las diferencias que existen entre los diferentes tipos de valor y los diferentes tipos de servicios ecosistémicos, al cruzar eso con los tipos de cooperación internacional, vamos a entender de dónde sale la plata de muchas cosas. Entonces hay una cooperación técnica muy importante que consiste en la ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias. Es decir, es un conjunto de cooperación o es una ayuda que se da desde el punto de vista técnico, que se da desde el punto de vista tecnológico de conocimientos y habilidades. No es plata, estamos transfiriendo conocimiento, estamos transfiriendo tecnologías, transfiriendo apoyo, transfiriendo conocimientos, transfiriendo habilidades, transfiriendo formas de hacer las cosas, formas de manejar las cosas. Y uno de los principales casos, o por decirlo de alguna manera, ejemplos que podemos ver es el caso de la Defensa Civil Colombiana. La Defensa Civil Colombiana es una institución transversal a muchos países, es decir, se llama defensa civil, no colombiana, se llama defensa civil, y hay defensa civil en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, y son instituciones que se dedican a transportar de países entre países técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias para manejar emergencias. En este caso pasa lo mismo con la CICR o la Comisión Internacional de la Cruz Roja con base en Ginebra, Suiza, que básicamente hace eso. Nosotros tenemos hospitales de la Cruz Roja en Colombia, presencia de la Cruz Roja colombiana y de la Cruz Roja pues en Colombia, y básicamente lo que hace esta Cruz Roja es transferir conocimientos y habilidades. Si juntamos lo que obtenemos en la Cruz Roja colombiana que está allí, que obtenemos en la Defensa Civil colombiana y lo juntamos
con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que tenemos en nuestro país muy bien como institución. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una cooperación internacional entre todos los países que conforman la Cruz Roja y la Defensa Civil, que nos permite también fortalecer el proceso propio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, y que pues obviamente nos va a llevar a atender las emergencias de una manera adecuada. Esta cooperación técnica se ve acá. Digamos que aquí hay una pregunta que les voy a dejar en el aire y que les voy a dejar pendiente, y es: ¿de quién se copió Colombia al Transmilenio? A Transmilenio ustedes deben pensar que es colombiano, y es importante que lo tengamos. Permítanme un segundo. Es importante que lo tengamos ahí. Entonces, digamos que muchas personas piensan que el Transmilenio es colombiano y que es una idea colombiana, pero la respuesta es no, el Transmilenio no es colombiano. Entonces vamos a mirar Transmilenio, de dónde sale. Les queda de tarea. Entonces vamos a mirar el Transmilenio, de dónde sale el Transmilenio, dónde nació. El que me diga pues eso, vamos a mirar si existen incentivos para su respuesta. Transmilenio viene de otro país. Este Transmilenio se observó y analizamos cómo funcionaba el sistema y lo instalamos en Colombia. Transmilenio después fue copiado por Transantiago en Santiago de Chile, y allá digamos que tuvieron, digamos desde mi punto de vista, cometieron un error muy grave, y es no hacer una cooperación técnica directa y entender cómo funcionaba el modelo. Lo que hicieron en Chile básicamente fue tomar el Transmilenio y cambiarlo. Si ustedes ven este Transmilenio, este Transantiago, tiene las puertas por el lado contrario al Transmilenio, por eso los puse así. Transmilenio tiene la puerta por el lado del conductor, por el lado izquierdo. Lo que quiere decir que cuando la gente se va a bajar, se baja por la izquierda, por lo tanto las estaciones de Transmilenio están en las bahías de las calles, en la mitad. Transantiago lo puso a la derecha. Al colocar Transantiago a la derecha se genera un problema de movilidad muy grave, pues porque Transantiago, para poder hacer los cruces, tiene que cruzar a la derecha, lo que quiere decir que tiene que interrumpir el tráfico y que adicionalmente tiene toda la vía de la derecha bloqueada, por lo tanto los carros no pueden girar a la derecha en muchas calles por las que pasa el sistema. Entonces digamos que bueno, tenemos ahí mucho para discutir. Sin embargo, lo importante es que me digan la cooperación técnica de Transmilenio, de dónde viene, cuál fue el primer sistema parecido de Transmilenio del cual nos copiamos o de qué país, y adicionalmente que analicemos cómo una cooperación técnica puede quedar mal hecha y fracasar. Es decir, Transantiago en Chile no funciona y no funcionó precisamente por tratar de copiarse algo como el Transmilenio, que no es malo, pero no hacerlo de la manera adecuada. Ahora quiero que aterricemos una cosa y que la discutamos. Transmilenio no es un mal sistema. Se tenía que decir y se dijo. Transmilenio es un sistema que está incompleto. Transmilenio es un sistema que para transportar las personas de sur a norte solamente tiene 3 troncales. En este caso tenemos un paso por la 30, un paso por la Caracas y hasta cierto punto unos duales por la séptima, cuando deberíamos tener transporte por la Caracas, por la 30, por la 68 y por la Boyacá, y hasta por la Cali. Es decir, nosotros pudiéramos conectar Suba con Fontibón, o Suba en este caso con Fontibón o con Kennedy, utilizando la Cali. Es decir, la Cali ya existe, y la Cali, cuando usted se dirige desde Kennedy, es decir, desde el rompoint del Tunal, usted se viene del Tintal, perdón, del Tintal, desde ese rompoint del Tintal en Kennedy, usted se viene derechito por toda la Cali y va a dar a Suba. Si usted analiza ese tránsito, si existiera un Transmilenio que llevara a las personas por esa misma Cali, por esa misma calle, desde Kennedy hasta Suba, muchísimas personas no tendrían que subir hasta la 30 o hasta la Caracas para después bajar hasta Suba a través de la avenida Suba. Entonces, Transmilenio es un sistema que se quedó pequeño, que no siguió creciendo. Estamos hablando de metro cuando no hemos actualizado el Transmilenio. Entonces, dígame una cosa: si usted analiza las cosas con regularidad y analiza las cosas con calma, Transmilenio no es un mal sistema. Mire Transmilenio vacío, sexy. Transmilenio no es malo, se quedó corto. Cuando usted se consigue un Transmilenio así, dígame si no le parece súper chévere. Entonces, si cuando usted se va a montar en Transmilenio y lo ve así vacío, le parece chévere, quiere decir que Transmilenio no es un mal sistema, es un sistema incompleto, es un sistema que cuando está lleno no funciona.
y la razón de que esté lleno es que está incompleto, es decir, que le faltan rutas, le faltan troncales, le faltan buses y le falta desarrollo, pero no quiere decir que sea un mal sistema ni que no debió haberse hecho. Transmilenio funciona, lo que hay que hacer es terminar el sistema y apoyarlo con otros tipos de transporte, en este caso el metro, los buses, metrobuses, o pudiéramos hacer también, pues como se está haciendo en este momento, el Transmicable. Pero lo importante a entender es que los sistemas no son malos per se, pero si usted los abandona y no los termina, sí se vuelven malos. Entonces, cuando usted piense que el Transmilenio es malo, tiene usted que analizar varias cosas allí y sobre todo darse cuenta que al final del día no va a ser malo el Transmilenio. Si usted analiza que cuando está vacío es chévere. Entonces, si cuando está vacío es chévere, lo que quiere decir es que deberíamos quitarle presión al Transmilenio para que viajen menos personas en él, y al viajar menos personas en él sea un sistema más amigable y mucho mejor. Hay otro tipo de cooperación internacional que es la cooperación internacional financiera, que se refiere básicamente a plata. Es la ofrecida por algunas fuentes mediante asignación de recursos financieros con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Entonces tenemos el IFC o International Finance Corporation del Banco Mundial, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo o el BID, tenemos las embajadas o tenemos los procesos que se desarrollan a través de las embajadas y organizaciones como la National Geographic que se dedican a hacer procesos de venta y procesos pues de venta no, perdón, procesos de apoyo a proyectos locales. Entonces hay dos tipos de cooperación internacional financiera o de cooperación financiera. Entonces ya vimos la técnica, ahora estamos en la financiera, vamos en la segunda, que sería reembolsable y no reembolsable. Reembolsable quiere decir que usted tiene que devolver la plata. Consiste en que los créditos sean blandos y se desarrollan bajo condiciones de interés y de tiempo favorables, pero usted devuelve la plata al final del ejercicio. Usted cuando termina de hacer su proyecto, su metro, su Transmilenio, su troncal o lo que sea que vaya a hacer, le devuelve la plata a la fuente de financiación, devuelve el dinero. Y tenemos cooperación financiera no reembolsable, que cuando usted termina, es decir, pasa el proceso del proyecto, lo termina, usted no devuelve la plata, se la regalaron, no la reembolsa. Es decir, la cooperación ofrecida por algunas fuentes se hace la asignación de recursos en efectivo para apoyar proyectos y actividades de desarrollo y le regalan la plata, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos cooperación internacional técnica, cooperación internacional financiera, reembolsable y no reembolsable. Recuerde, reembolsable usted devuelve la plata y no reembolsable usted le regalan la plata y no la devuelve. Miremos esta tendencia actual. National Geographic tiene una iniciativa que se llama Funding Opportunities, donde las personas tienen la posibilidad de fondearse o de recibir recursos para hacer proyectos en general ambientales y sociales. Yo les recomiendo que entren a ese link e identifiquen y busquen qué tipo de financiación dan entidades como National Geographic. Entonces, como siguiente tarea para el desarrollo de esta clase y para la discusión, vamos a hablar de National Geographic que ofrece. Entonces, National Geographic, ¿qué ofrece? ¿Listo? Y eso lo vamos a discutir en la clase de la semana. Entonces, échenle un ojito a esa iniciativa de National Geographic, analicen qué hacen, analicen cómo trabajan, traten de pensar en un proyecto que ustedes quieran desarrollar, cómo lo pudieran desarrollar y hablemos de ese tema en la clase. Hay una cosa que se llama cooperación bilateral. La cooperación bilateral es aquella en la que participan dos países o instituciones de los mismos, es decir, dos países o instituciones de los países, y se conocen como fuentes bilaterales a los países que tienen relaciones de cooperación internacional entre los dos países de manera directa. Pueden ser varios países para apoyar a uno o un país para apoyar a uno. Cooperación bilateral, entonces, ¿qué va a querer decir? No es una organización como hablamos acá del BID o del Banco Mundial o de National Geographic, sino que estamos hablando de embajadas, de países que se ayudan directamente. Es decir, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Alemania o la embajada de Japón o la embajada de Italia ayuda a Colombia a desarrollar algún tipo de proyecto. Entonces analicemos esta cooperación internacional bilateral o la cooperación bilateral como la cooperación que se desarrolla directamente entre países o de gobierno a gobierno o de embajada a embajada o de embajada a agencia, donde lo que va a hacer es fluir el dinero entre los países. Esta cooperación internacional bilateral es muy importante para Colombia. Nosotros obtenemos recursos importantes, ya lo vamos a mirar. Y básicamente es una forma de financiar proyectos ambientales y proyectos económico-ambientales en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de pago por servicios ambientales unas clases atrás, cuando hablamos de por ejemplo, esquemas de conservación o esquemas
de bonos de carbono. Este es el tipo de cooperación al que tenemos que aplicar para poder obtener fondos y recursos que nos permitan trabajar estas platas y trabajar proyectos a través de dinero extranjero. ¿Nosotros dónde estamos? Básicamente como cooperación internacional. A nosotros nos visitan mucho y nos dan muchísimos recursos. Entonces, digamos que el ejemplo perfecto para esto es ese comercial que está ahí. Voy a aprovechar que estamos compartiendo pantalla y que podemos hacer este salto y les voy a mostrar, básicamente, les voy a mostrar este video. Me parece un video genial y me parece muy importante que lo miremos para poder entender Colombia qué. Listo. Since I was born, I dreamed of being a Budweiser Clydesdale. Only problem is, I was born a donkey. So all my life, I practiced the Clydesdale. Bueno, básicamente el burrito ahí está diciendo que él quiere ser un caballo de estos de Clydesdale, que son los caballos que utiliza Budweiser en los desfiles. Entonces él quiere ser un caballo de Clydesdale y se va a poner a entrenar y va a hacer una serie de cosas para participar. Entonces digamos que ahorita les explico el video, pero ese es el sentido del inicio. Walk and the Clydesdale pull. I even tried hair extensions on my lower legs. And then came my big interview. They looked me in the eye and said, "What makes you think you can be a Clydesdale, son?" And what was my answer? I must have said something right. Básicamente, si analizamos ese video y miramos ese video con ojo crítico, nos damos cuenta que algo parecido es lo que tenemos en Colombia. Básicamente no entendemos por qué, no sabemos por qué, pero somos muy atractivos para muchos grupos. Estamos en la OCDE, como ya lo miramos, acabamos de entrar a la OCDE, la cooperación bilateral es fuerte en Colombia. La organización, por ejemplo, de la Cruz Roja Colombiana, su sede es en Bogotá. La organización del Banco Mundial para las Américas, la sede es en Bogotá. Entonces, si analizamos, nos damos cuenta que Colombia es un país que está mejor posicionado. Ahora, ¿qué dijimos en la entrevista para eso? No tengo ni idea. Lo mismo que dijo el burrito de Clydesdale, es decir, no sabemos por qué, pero estamos bien posicionados y estamos bien parados a nivel internacional. La cooperación multilateral es una cooperación distinta. La bilateral que vimos hace un momento es entre dos países, es decir, un país ayuda a otro país. La cooperación multilateral es cuando todos los países se unen dentro de un solo país, dentro de una sola organización, y esa organización es la que ayuda finalmente al país que está en riesgo o al país que tiene algún tipo de necesidad. Entonces la cooperación multilateral va a ser a través de organismos como la Organización de Naciones Unidas, que lo que hace es juntarse, por decirlo de alguna manera, o hacer un conglomerado para poder apoyar a los países. Si analizamos el tema, quiero que analicen ustedes la N de Naciones Unidas, porque es un tema que ha sido supremamente sonado últimamente con el tema del apoyo a otros países, y quiero que ustedes entiendan eso. Naciones Unidas, ahí no dice pueblos unidos, ahí no dice pueblos en dificultades unidos, ahí dice Naciones Unidas, es decir, que es una organización que se basa en la unión de estados, en la unión de gobiernos, en pro del desarrollo de sus funciones. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que la alta comisionada para los derechos humanos visita Venezuela y dice que 4 millones de personas han huido del país, que se alertó de la crisis específica, que aumenta el número de migrantes, pero no hacen nada, es decir, al final del día no hacen nada, usted va a entender por qué a partir de este momento, y es porque esa no es la Organización de Pueblos Unidos, es la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, si en Venezuela la nación está representada por quien está representada en este momento, pues evidentemente la nación es la que se va a hablar con la ONU, y la ONU no va a entrar en contraposición de lo que diga la nación, de lo que diga el ente que está de verdad encargado del país. Entonces, digamos que esta Organización de las Naciones Unidas es básicamente una unión de países que se ayudan, como les digo, entre sí, o se ayudan, los estados se ayudan entre sí para poder sacar adelante proyectos. Cuando piense en esto, piense en sacar adelante proyectos que esté el Estado interesado en hacer. Entonces no se le olvide esa parte, porque es importante aterrizarla para poder entender cómo funciona la ONU. Entonces la ONU lo que va a hacer es ayudar al Estado colombiano a desarrollar los proyectos que quiera desarrollar,
o a los estados en general a que se saquen adelante, pero estamos hablando de una organización de estados, una organización de presidentes, no es una organización de pueblos, ¿listo? Entonces, proyectos de cooperación internacional en medio ambiente, básicamente en Colombia tenemos el proyecto Colombia Sostenible, donde básicamente se busca promover la conservación y el uso de la biodiversidad, forjar y apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en carbono, apoyar la construcción de capacidades locales en áreas afectadas e integrar el cambio climático a la agenda de desarrollo como un tema intersectorial. Entonces, básicamente lo que se busca con esto es apoyar proyectos y programas ambientales a nivel nacional a través de plata de cooperación. Entonces usted dice, bueno, ¿dónde está la plata de la cooperación? Uno, en las embajadas a través de la cooperación bilateral. Tiene que meterse en las páginas de las embajadas y ver si en estas embajadas hay plata para proyectos ambientales. Entonces les queda como tarea, otra tarea, vamos a investigar o vamos a mirar cooperación ambiental bilateral. Bilateral. Entonces van a revisar dónde hay embajadas, qué embajadas están en este momento ofreciendo dinero para proyectos ambientales. Yo les recomiendo que haga un barrido por las embajadas más importantes: Alemania, España, Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega, y analice si en este momento hay convocatorias abiertas para el desarrollo de proyectos ambientales bilaterales, y revise adicionalmente esta página de Colombia Sostenible y dígame si sigue operativa y cuál es el proyecto o cuál es el tipo de proyectos que se pueden manejar. Tiene dos vehículos de financiación: fondo y préstamo. Analice la respuesta. Entonces, la cooperación internacional tipo fondo va a ser aquella que es no reembolsable. Entonces ya usted empieza a tener los conceptos más claros. Es cooperación internacional financiera no reembolsable. Y el préstamo es cooperación internacional financiera reembolsable. Datos clave para que se maneje usted en el parcial. Entonces, el resultado final es el mejoramiento del bienestar, condiciones de vida y sostenibilidad de los territorios y las comunidades objetivo. Es decir, que lo que se busca es, a través de fondos y préstamos, promover proyectos ambientales en Colombia a través de dineros que vienen del extranjero. Entonces, ¿de dónde viene la plata? Se busca recaudar en 15 años unos 400 millones de dólares para el desarrollo de proyectos. Ahí están los datos de las personas que trabajan en esos proyectos, y mire las embajadas que colaboran y los países cooperantes, los países que unieron fondos para darle a Colombia: Suecia, Suiza y Noruega. Entonces yo quiero que ustedes analicen el tema que les puse, por ejemplo el video del burrito y otra serie de cosas que hemos hablado en esta clase. Si usted en su vida ha bailado con un sueco o con una sueca, no tiene ningún amigo sueco o sueca o noruego, nunca ha visto un noruego en su existencia, quiero que sepa que esas personas vienen a darle plata a Colombia para que haga proyectos ambientales. Entonces ahí usted tiene que analizar si la OCDE es o no un tema que Colombia debería explorar de una manera profunda y que debería apropiarse del tema de la OCDE, entendiendo que Suiza, Suecia y Noruega están trayendo plata para proyectos ambientales cuando ningún otro país de la región lo está haciendo ni nos están dando nada. Es decir, que participar en la OCDE y tener amigos como estos que quieren venir a invertir en temas ambientales en Colombia es fundamental. Por lo tanto, quisiera escuchar sus opiniones sobre la cooperación multilateral y la cooperación bilateral, y que me digan qué opinan de que Colombia sea un país que reciba inversión extranjera en temas ambientales. Esa sería una cuarta cosa. Entonces vamos a hablar de ambiente y desarrollo internacional. Entonces, básicamente, para que lo tengamos presente, en esta clase vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la cooperación internacional, de los retos y oportunidades de la cooperación internacional en el sector ambiental, porque es un tema que está de moda. Es un tema que está de moda así como los AirPods, que está de moda como las zapatillas blancas que todas las niñas en el salón tienen. Cuando estamos en clase yo hago la tarea de mirar a ver cuál de ustedes las tenía. Piense usted, si usted tiene unas zapatillas de estas, o si usted cree que esto que está acá es moda y esto que está acá es un indigente, entonces también analice en qué momento la cooperación internacional es una moda también, es un tema que está de moda en el mundo. Miremos acá como los suizos, los suecos y los noruegos están haciéndolo. Y si a usted le parece que eso es moda, también piense en la moda de hacer proyectos ambientales, de sacar adelante proyectos ambientales, de traer inversión extranjera, de pertenecer a la OCDE, de apoyarnos en esas instituciones, por ejemplo, para proyectos de ecoturismo, para sacar adelante proyectos de bonos de carbono. Entonces, cuando usted piense dónde está la plata para hacer un ecohotel, dónde está la plata para hacer un proyecto ambiental, dónde está la plata para hacer, por ejemplo, un proyecto con una comunidad indígena que tenga que ver
con sostenibilidad, o que tenga que ver con agricultura orgánica, o que tenga que ver con visitas a instalaciones donde se hagan procesos sostenibles y orgánicos, piense en la cooperación internacional, multilateral, bilateral y financiera en general como una medida en la que se pueden apoyar proyectos en Colombia y como una forma de llevar la economía ambiental, que es lo que estamos viendo en esta materia, a hacer proyectos realmente productivos y que se puedan hacer realidad y se puedan ver como inversiones en nuestro país. Entonces vamos a analizar el tema de ambiente y desarrollo internacional y me van a decir qué opinan de esto que estamos hablando, y si ustedes tienen algún tipo de proyecto en mente, cómo pueden o cómo están pensando que lo pueden financiar a través de estas entidades internacionales. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo por haber visto esta clase con tanto interés. Muchas gracias. Por favor, revisen muy bien lo que vimos el día de hoy. Acuérdense de los 4 temas que vamos a hablar. Necesito que me digan de dónde viene Transmilenio, cuál es la ciudad de la que viene Transmilenio y cómo funciona ese sistema en esa ciudad en este momento. Me van a decir qué ofrece National Geographic en cuanto a cooperación. Vamos a mirar el tema de ambiente, y la cooperación ambiental bilateral, es decir, vamos a mirar en las embajadas cómo está funcionando el tema de la cooperación. Me van a decir qué embajada está ofreciendo dinero para proyectos ambientales. Y finalmente, ambiente y desarrollo internacional, me van a decir qué opinan de que países como Noruega, Suecia y Suiza estén invirtiendo plata en Colombia para hacer proyectos ambientales. Se les quiere mucho, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo. Nos vemos en la clase o en la teleconferencia presencial de la semana. Espero que tengan una muy feliz semana y que podamos tener una discusión muy productiva a partir de las 6:45 de la mañana de la clase en teleconferencia. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias a todos, que estén muy bien.